Escúchame con atención, porque mi vida es una advertencia para ti. Mi nombre es Saúl, primer rey de Israel, y hoy quiero compartir contigo mi historia, una historia que nunca imaginé terminaría como lo hizo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la soberbia comienza a consumir tu corazón? Recibí una promesa divina delante de todos. Me rodearon ángeles del destino, la gente me aplaudía, me miraban como un milagro, como el primer rey de Israel. La corona tocó mi cabeza antes que mi corazón fuera tocado por el Espíritu de Dios. Y sin embargo, lo perdí todo. No por culpa del enemigo, no por culpa de los filisteos, no fue la envidia de los hombres. Fui yo, fue mi corazón, mi carne, mi soberbia. Fui elegido por Dios mismo, ungido como rey ante las naciones, pero terminé mis días en tinieblas, persiguiendo a quien debía proteger, alejado del Espíritu Santo que una vez me guió. Mi vida es la prueba viviente de cómo la desobediencia puede convertir el mayor de los privilegios en la más dolorosa lección. Si estás enfrentando decisiones difíciles en tu vida, si sientes que la tentación está ganando terreno, o si la rebeldía parece más atractiva que la obediencia, mi testimonio podría salvarte de repetir mis errores. Te invito a que me acompañes en este viaje a través de mi vida, una vida que podría haber sido diferente si hubiera entendido a tiempo el verdadero significado de la humildad. Yo era solo un joven delgado, alto, hijo de Quis, un hombre común. No buscaba el poder, solo buscaba unas burras perdidas. Pero mientras buscaba, Dios me buscaba a mí. Nadie esperaba que yo fuera escogido. Era un joven de una tribu pequeña, la de Benjamín. Como dice la Biblia, Saúl era un hombre joven y apuesto. No había en Israel otro más apuesto que él. De hombros para arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primera de Samuel capítulo 9 verso 2. Pero el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Mi historia comenzó cuando salí a buscar unas asnas perdidas de mi padre. Una simple tarea que cambiaría el destino de toda una nación. En ese viaje, fui guiado hacia el profeta Samuel, quien me reveló el sorprendente propósito que Dios tenía para mí. ¿Acaso no eres tú aquel a quien todo Israel desea?, me preguntó Samuel, dejándome atónito. Para ti es este honor y para toda la familia de tu padre. Primera de Samuel capítulo 9 verso 20. Aquella noche, el profeta me hospedó y, al día siguiente, me ungió con aceite diciendo, el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Primera de Samuel capítulo 10 verso 1. Me ungió con aceite, me habló de mi destino. Y algo me estremeció. Sentí al Espíritu Santo venir sobre mí. Después de mi unción, experimenté una transformación sobrenatural. La Biblia narra que cuando Saúl se volvió para apartarse de Samuel, Dios le dio otro corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel mismo día. Primera de Samuel capítulo 10 verso 9. El Espíritu Santo vino sobre mí, y comencé a profetizar. Fue un acto milagroso que confirmó mi llamado ante todos. Dios me dio un encuentro sobrenatural, me transformó. Fue un acto milagroso. Al principio, mi reinado estuvo marcado por la humildad. Cuando me buscaron para proclamarme rey, me encontraron escondido entre el equipaje. Primera de Samuel capítulo 10 verso 22. No me sentía digno de tal honor. Esta actitud agradó a Dios y me ganó el favor del pueblo. Mi primera gran prueba llegó pronto. Los amonitas sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad y amenazaron con sacarles el ojo derecho a todos sus habitantes. Al escuchar esto, el Espíritu de Dios vino sobre mí con poder, y convoqué a todo Israel para la batalla. La victoria fue contundente, y el pueblo reconoció. ¿Quién es ese que preguntaba si Saúl habría de reinar sobre nosotros? Entreguen a esos hombres para que los matemos. Pero respondí, nadie morirá hoy, porque hoy el Señor ha traído salvación a Israel. Primera de Samuel capítulo 11 versos 12 a 13. En aquellos primeros años, mi corazón estaba conectado con Dios. Entendía que la autoridad que se me había dado venía de Él y para Él. Mi hijo Jonatán también demostró gran fe cuando, junto a su escudero, enfrentó a una guarnición filistea diciendo, nada impide al Señor salvar, sea con muchos o con pocos. Primera de Samuel capítulo 14 verso 6. ¿En qué momento comencé a perderme? Quizá fue cuando empecé a sentir que el trono me pertenecía, olvidando que era un privilegio concedido por Dios. La soberbia es una trampa silenciosa que se desliza en nuestras vidas cuando bajamos la guardia. Mi primer gran acto de desobediencia ocurrió en Gilgal. Samuel me había ordenado esperar los 7 días para ofrecer sacrificios antes de la batalla contra los filisteos. Al ver que el pueblo comenzaba a dispersarse y que Samuel se retrasaba,
tomé la decisión de ofrecer yo mismo el holocausto, usurpando una función sacerdotal que no me correspondía. Pero escúchame bien, tú que me oyes. No basta con un llamado, no basta con una experiencia espiritual. Yo me dejé llevar por el miedo humano, la desconfianza. Cuando vi al enemigo, a los filisteos en masa, temí. La gente empezó a irse. El futuro parecía perdido. Y en vez de esperar al profeta, en vez de obedecer, decidí actuar en mi carne. Tomé el lugar que no me correspondía. Ofrecí el sacrificio sin permiso. Apenas había terminado cuando Samuel llegó y me preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué tontería has cometido? Por no obedecer, tu reino no durará. Primera de Samuel capítulo 13 versos 11 a 14. ¿Te das cuenta? Un acto de rebelión disfrazado de necesidad. Un acto aparentemente piadoso, pero fuera del orden de Dios. Hoy, muchos caen como yo. Quieren hacer la obra sin dirección divina. Predican sin llamado. Usan la autoridad espiritual como un disfraz. Desobedecen y justifican su desobediencia con buenas intenciones. Intenté justificarme, pero él me respondió con palabras que marcarían el inicio de mi caída. ¿Qué necedad has cometido? No has cumplido el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Si lo hubieras cumplido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no permanecerá. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado como jefe de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que el Señor te ordenó. Primera de Samuel capítulo 13 versos 13 a 14. En ese momento, no comprendí la gravedad de mi pecado. Pensé que era una pequeña transgresión justificada por las circunstancias. No entendí que estaba poniendo mi voluntad por encima de la de Dios, el primer paso hacia una rebelión más profunda. La segunda y más grave desobediencia ocurrió cuando Dios me ordenó destruir completamente a los amalecitas, un pueblo que había atacado a Israel durante su salida de Egipto. Ahora ve y ataca a los amalecitas, y destruye por completo todo lo que les pertenece. No les tengas compasión. Mata con hombres y mujeres, niños y recién nacidos, vacas y ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel capítulo 15 verso 3. Movilicé al ejército y vencí a los amalecitas, pero decidí perdonar la vida del rey Agag y conservar lo mejor del ganado, supuestamente para sacrificarlo al Señor. En mi corazón, justifiqué mi desobediencia como un acto de adoración, pero en realidad era rebeldía disfrazada de piedad. Me dio una misión clara: destruir todo, pero no lo hice. Perdoné lo que Dios maldijo. Guardé lo que debía dejar. ¿Qué es ese ruido de ovejas y vacas?, me preguntó Samuel. Primera de Samuel capítulo 15 verso 14. Cuando Samuel me confrontó, intenté justificarme nuevamente, pero el profeta me dio una lección que todos deberíamos grabar en nuestro corazón. ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la sumisión, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación, y la soberbia, como el delito de idolatría. Y como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 a 23. Yo quise salvar lo mejor del botín. Dije que era para Dios, pero no fue por fe, fue por conveniencia. Samuel me miró y me dijo: Dios se ha apartado de ti. Y ahí, el Espíritu de Dios me dejó. Me cubrí con palabras, pero por dentro estaba desnudo. Me arropé de la apariencia, pero mi corazón estaba apartado. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que había hecho, pero era demasiado tarde. El Espíritu Santo se apartó de mí, y un espíritu maligno comenzó a atormentarme. Mi vida se convirtió en un descenso hacia la oscuridad. Querido hermano, hermana, joven, hoy Dios sigue llamando a muchos. Les da un propósito, les da autoridad, incluso milagros. Pero muchos están cayendo en el mismo error que yo cometí. Creen que pueden agradar a Dios desobedeciendo su palabra. Confunden emoción con transformación. Quieren gobernar sin rendirse a Dios. ¿Cuántas veces has oído una palabra de parte de Dios y la has ignorado? ¿Cuántas veces te justificaste diciendo: Dios sabe que lo hago por Él, cuando en realidad lo hiciste por tu carne? Estás cubriendo tu rebeldía con una falsa obediencia. Después de mi rechazo, Samuel ungió en secreto a un joven pastor llamado David como el próximo rey. Irónicamente, fue traído a mi palacio para tocar el arpa y calmar mi espíritu atormentado. Y cada vez que el espíritu de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Primera de Samuel capítulo 16 verso 23. Al principio, amé a David como a un hijo.
Pero después de su victoria sobre Goliat, cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000, 1 de Samuel capítulo 18 verso 7. La envidia se apoderó de mí. ¿Cómo podía ese joven recibir más alabanzas que yo, el rey ungido? Después de que el espíritu me dejó, me convertí en sombra de lo que fui. Vivía con miedo, con celos, con paranoia. La envidia me consumió. Vi a David, ese joven ungido, y lo odié. Porque él tenía lo que yo perdí, el favor de Dios. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que Dios ya no está contigo? Que has sido reemplazado. Que tu reinado tiene fecha de expiración. Que el propósito de tu vida fue abortado por tu terquedad. Yo no me arrepentí de verdad. Yo me excusé. Me justifiqué. Pedí a Samuel que me honrara delante del pueblo. Quería apariencia, no restauración. La desconfianza y los celos comenzaron a consumirme. Intenté matar a David con mi lanza en 2 ocasiones mientras tocaba el arpa. Lo envié a misiones peligrosas esperando que muriera en batalla. Incluso llegué a ofrecer a mis hijas como trampa para que los filisteos lo mataran. Mi obsesión con eliminar a quien veía como una amenaza a mi trono reveló la oscuridad que habitaba en mi corazón. Mi hijo Jonatán, en cambio, reconoció en David al elegido de Dios y estableció con él un pacto de amistad, diciéndole: «No tengas miedo, mi padre Saúl no pondrá sus manos sobre ti. Tú serás rey de Israel, y yo seré el segundo después de ti». Incluso mi padre Saúl sabe esto. 1 de Samuel capítulo 23 verso 17. Esta lealtad de mi hijo hacia David provocó mi ira, mostrando cuán lejos estaba yo de reconocer el propósito divino. A medida que pasaban los años, mi obsesión por eliminar a David crecía. Lo perseguí incansablemente por el desierto, desperdiciando recursos del reino y descuidando mis responsabilidades como rey. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matarme, pero me perdonó la vida, demostrando un corazón más noble que el mío. En la segunda ocasión, después de que David me perdonara la vida nuevamente, reconocí momentáneamente mi error. He pecado. Vuelve, David, hijo mío. Ya no te haré ningún mal, porque hoy has estimado mi vida. He actuado como un necio y he cometido un grave error. 1 de Samuel capítulo 26 verso 21. Pero mi arrepentimiento fue superficial y temporal. Pronto volvería a perseguirlo. Mi final llegó en el monte Gilboa, donde los filisteos nos derrotaron decisivamente. La Biblia narra: los filisteos atacaron a los israelitas, y estos huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron tenazmente a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla recayó sobre Saúl, y cuando los arqueros lo alcanzaron, lo hirieron gravemente. 1 de Samuel capítulo 31 verso 1 a 3. Viéndome perdido y para evitar la humillación de ser capturado, pedí a mi escudero que me atravesara con su espada. Al negarse, tomé mi propia espada y me dejé caer sobre ella, poniendo fin a mi vida y a mi reinado en un acto final de desesperación y rebeldía contra el plan divino. Morí en batalla, sin gloria. Mi cuerpo colgó de un muro enemigo. Mis hijos murieron conmigo. Dios había llamado a alguien más. Mi trono fue ocupado por David. Mi vida pudo ser una herencia de bendición, pero se volvió una advertencia de perdición. Mi historia, querido amigo que me escuchas en esta era moderna, contiene lecciones que trascienden el tiempo. Permíteme compartirte lo que aprendí en mi trágico camino. La soberbia precede a la caída. Como está escrito, el orgullo va delante de la destrucción, y la altivez de espíritu, delante de la caída. Proverbios capítulo 16 verso 18. Mi posición como rey me llevó a creer que estaba por encima de la ley de Dios, lo que precipitó mi ruina. La obediencia parcial es desobediencia. Cuando intenté justificar mi desobediencia como un acto de adoración, no entendí que Dios busca corazones completamente rendidos a Él. En tu vida diaria, ¿cuántas veces justificas pequeñas desobediencias pensando que el fin justifica los medios? El peligro de la envidia. Mi envidia hacia David me consumió hasta convertirme en alguien que ni yo mismo reconocía. La comparación constante con los demás es una trampa que destruye tu paz y te aleja del propósito que Dios tiene para ti. La importancia de un arrepentimiento verdadero. Aunque reconocí mis errores varias veces, nunca hubo un verdadero cambio de corazón. El arrepentimiento genuino no es solo lamentar las consecuencias de nuestros actos, sino un cambio profundo de dirección. El Espíritu Santo marca la diferencia. Cuando el Espíritu Santo se apartó de mí, quedé a merced de mis peores instintos. Hoy ustedes viven en la era de la gracia, donde el Espíritu habita permanentemente en los creyentes.
No menosprecien este regalo ni lo apaguen con su desobediencia. Quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver la historia de un rey antiguo con mi vida en pleno siglo XXI? La respuesta es, todo. Cada día enfrentas decisiones que pueden acercarte o alejarte del propósito de Dios. Cuando priorizas tu voluntad sobre la de Él, cuando la soberbia te hace creer que sabes más que Dios, o cuando la envidia nubla tu juicio, estás recorriendo el mismo camino que me llevó a la destrucción. Si en este momento sientes que has desobedecido a Dios, que has permitido que la soberbia o la envidia gobiernen tu corazón, aún estás a tiempo de cambiar. A diferencia de mí, tú tienes la oportunidad de arrepentirte genuinamente y volver al camino correcto. El enemigo quiere hacerte creer que tus errores te descalifican del amor de Dios, que has ido demasiado lejos para ser perdonado. Pero esa es una mentira. A diferencia de mi época, ustedes viven bajo la gracia de Jesucristo, quien pagó el precio por todos sus pecados. ¿Qué área de tu vida necesita ser rendida completamente a Dios hoy? ¿Dónde has estado practicando la obediencia parcial, justificando pequeñas rebeldías? ¿Estás permitiendo que la envidia o la soberbia contaminen tu corazón? Mi historia es un espejo en el que puedes verte reflejado, una advertencia de lo que puede suceder cuando permites que el pecado eche raíces en tu vida. Pero también es un recordatorio de la paciencia de Dios, quien me dio múltiples oportunidades de arrepentirme genuinamente. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No dejes que la soberbia te ciegue como me cegó a mí. Reconoce tus errores, arrepiéntete sinceramente y permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Si mi historia ha tocado tu corazón, te invito a tomar acción hoy mismo. Examina tu corazón honestamente ante Dios. Pídele que te muestre cualquier área de soberbia, desobediencia o envidia que esté alejándote de Él. Arrepiéntete genuinamente. No solo lamentes las consecuencias de tus actos, sino comprométete a un cambio verdadero. Hoy tú estás vivo. Hoy Dios te habla. No dejes que el dolor de tu pasado defina tu destino. No permitas que la rebeldía te aparte del Espíritu Santo. No vivas como un hombre o mujer perdido en tinieblas cuando tienes la oportunidad de buscar la luz. Haz lo que yo no hice. Arrepiéntete a tiempo. Obedece de verdad. Ora, llora, vuelve, porque aún estás a tiempo. Busca la guía del Espíritu Santo diariamente. A diferencia de mi época, ustedes tienen el privilegio de tener su presencia constante. No subestimes este regalo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Quizá conoces a alguien que está recorriendo el mismo camino destructivo que yo seguí. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos y familia. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estas lecciones bíblicas a más personas. Recuerda, nunca es tarde para rendirse completamente a Dios. Mi historia terminó en tragedia, pero la tuya puede ser diferente. Como está escrito, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. La corona no es lo más importante. Lo más importante es que tu corazón le pertenezca a Dios. Que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaure y los fortalezca, los afirme y los establezca. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.